My Vampire System, parte 7. Capítulo 47, segundo año, jefe. La mujer parada junto a Peter tenía el pelo largo y plateado que le llegaba hasta la cintura. En su cabeza, llevaba una boina y a su lado estaba su confiable espada estoque, que era dentada y parecía estar hecha de un largo hueso de bestia. Tenía una sensación que resonaba en su cuerpo, parecía el tipo de hermana mayor en quien podías confiar para sacarte de los problemas cuando lo necesitabas. Tan pronto como ella entró en la habitación, en ese momento todos se congelaron, excepto un estudiante. Un estudiante de segundo año que estaba demasiado acalorado en el momento, finalmente había visto a Erin bajar la guardia. Continuó cargando hacia adelante y estaba listo para atacar, pero antes de que pudiera pasar un segundo, la maestra que había entrado a la sala estaba justo al lado del estudiante y unos momentos después se había desplomado en el suelo con la parte posterior de su pie. Sangriento. Cuando llegó allí. Oye, mira sus tobillos, ¿crees que ella hizo eso? Mientras Momo miraba a quien había entrado a la habitación, inmediatamente guardó el arma de su alma. Momo conocía a muchos de los profesores y personas de alto rango en la academia. Después de todo, ya había estado aquí un año y no se debía molestar a la persona que había entrado en la habitación. Cuando dijo que quien no la escuchara sería castigado, lo decía en serio. El nombre de la mujer era Faida Yum. Ella era sargento en la academia y estaba principalmente a cargo del entrenamiento del escuadrón. Cualquiera más que ella, dijo Momo. No solo eso, sino que su habilidad era super velocidad, el peor enfrentamiento para Momo, no importa qué tan lejos pudiera ver en el futuro, su velocidad era simplemente demasiado rápida para reaccionar. No es que hubiera planeado ir en contra de ella de todos modos, ya había cometido ese error el año pasado cuando Fai todavía era un soldado raso en la academia. Aquellos de ustedes que están heridos van al consultorio del médico para recibir tratamiento de inmediato, mientras que el resto se dirige a los dormitorios y se queda adentro hasta que los llamen nuevamente. ¿Entiendes?, dijo Fai. La mayoría de los estudiantes de primer año fueron silenciados. No tenían idea de quién era ella ni de lo que estaba pasando en ese momento. Luego por la falta de gente que le respondiera con una respuesta. Fai sacó su estoque una vez más y después de ver esto los estudiantes respondieron inmediatamente. Sí, señorita. Borden había ido al hospital con el brazo en la mano. Los estudiantes de segundo año fueron a su propia parte separada del edificio que estaba ubicada en otro lugar para recibir tratamiento, mientras que entre los estudiantes de primer año, nadie resultó realmente herido aparte de Borden y Kim. Esta vez Kim no tuvo más remedio que dirigirse al consultorio del médico. Su ropa estaba toda ensangrentada y había perdido mucha sangre, pero una vez que estuvo fuera de combate por más de 10 minutos, su cuerpo comenzó a curarse solo. Después de unir con éxito el brazo de Borden a su cuerpo, Ailey, la doctora de la escuela, había subido a ver a Kim. Cuando le pidió que se quitara la camisa para poder curar directamente sus heridas, notó que la mayoría de las marcas ya se habían curado. ¿Qué es esto? Para tanta sangre, las heridas deberían ser mucho más grandes. Kim comenzó a reír nerviosamente. Sí, mi amigo tiene una habilidad curativa y logró curarme un poco antes de llegar aquí. Oh, otro sanador. Ailey dijo sorprendida. Bueno, si tienes la oportunidad, envíalos aquí, su habilidad es bastante buena y parece que han hecho un trabajo espléndido. Me vendría bien ayuda y me encantaría tener un estudiante propio. Claro, respondió Kim. Luego, Ailey procedió a completar la curación del resto de las heridas de Kim en su cuerpo, una vez que terminó, no quedó ni una marca en él. Durante el proceso de curación de Kim, su cuerpo había consumido bastante energía y una vez más apareció el mensaje indicando que tenía hambre. Banco de sangre 90, 100, después de consumir un poco de sangre de su banco de sangre, ya no sintió hambre y no tuvo que preocuparse por entrar en frenesí durante al menos otros 2 días. Una vez que Kim y Borden regresaron a sus habitaciones, se les dijo que no salieran hasta que fueran notificados. De vez en cuando, un soldado gritaba el nombre de un estudiante y lo llevaban a algún lugar para interrogarlo. Dentro de sus propias habitaciones estaban Borden, Peter y Kim. Gracias por llamar al sargento cuando lo hizo. De lo contrario, Kim y yo ya estaríamos perdidos. No hay problema, respondió Peter todavía sintiéndose mal por todo el asunto. Aunque había hecho lo correcto al conseguir a Fai, todavía se sentía mal por haber engañado a Borden para que fuera al salón en primer lugar. ¿Qué crees que pasará con los de segundo año?, preguntó Kim. No estoy muy seguro. Borden respondió.
Si este fuera un incidente individual, entonces estoy bastante seguro de que lo habrían ignorado, pero esta vez hubo varios estudiantes involucrados, lo más probable es que busquen a una persona a quien culpar. Mientras tanto, dentro de una de las salas de integración, un hombre grande y musculoso con antebrazos del tamaño de muslos estaba sentado frente al estudiante de segundo año Momo, y en su hombro, el hombre tenía el rango de general. Su nombre era Duke King y era el jefe de los estudiantes de segundo año. De toda la gente tenía que ser Fai quien nos detuviera, se quejó Momo. Hice lo que me pediste y ahora podría pagar por ello. Puedes relajarte, nada saldrá de esto. Te lo prometo. Duke respondió. Ustedes son solo estudiantes y este tipo de cosas suceden y yo responderé por ustedes. ¿En serio? ¿Entonces todo esto no recaerá sobre mí? Preguntó Momo. Entonces Duke se levantó, se acercó detrás de Momo y le susurró al oído. Por supuesto, siempre y cuando nadie se entere de nuestro pequeño secreto, dijo Duke con una sonrisa. Capítulo 48, líderes de la academia. Todos los estudiantes involucrados en el incidente habían sido entrevistados y eso, por supuesto, incluía a King y Borden. Sin embargo, no les hicieron muchas preguntas como los dos pensaban que serían. Simplemente se les pidió que recordaran los hechos ocurridos. A juzgar por el hecho de que la persona que los integraba no parecía sorprendida por lo que habían dicho, parecía que ya habían reunido todo lo que necesitaban de los otros estudiantes y solo lo estaban haciendo como una formalidad. Había llegado el día siguiente y era un fin de semana para estudiantes. Al igual que cualquier otra escuela, los estudiantes no tenían que asistir a clases y eran libres de hacer lo que quisieran por la ciudad. Aunque todavía estaba en vigor el toque de queda, tenían que regresar a sus dormitorios antes de las 10 de la noche y no se les permitía salir de la ciudad. Sin embargo, para los líderes de la escuela, su día no fue tan relajante como los estudiantes habían convocado a una reunión. Dentro de la academia en el último piso, los líderes de la academia se habían reunido en una sala de reuniones bastante grande. En el centro de la habitación había una gran mesa. La mesa se dividió en dos secciones diferentes. En la cabecera de la mesa había 4 asientos en total. Uno de los asientos era un poco más grande que los demás, aquí era donde se sentaría el jefe general de la academia. Actualmente, este asiento permanecía vacío para la reunión. En los otros asientos, normalmente al lado del director general, estaban los 3 generales de la escuela. Allí estaba la cabeza del duque del estudiante de segundo año con sus brazos grandes y su constitución musculosa. Luego, el jefe de los estudiantes de primer año, Nathan, que parecía todo lo contrario a Duke, era pequeño y usaba gafas, siempre vestía informalmente para ocasiones importantes, lo que molestaba a Duke. Los dos no se llevaban bien. Por último, estaba el tercer general que era jefe de personal y el resto de soldados y profesores de la academia. Actualmente, su asiento también estaba vacío. Los 2 generales se sentaron en sus asientos esperando que llegaran los demás y, como de costumbre, se hizo el silencio entre los dos. Entonces finalmente las puertas se abrieron y habían llegado 8 personas, todas vestidas con uniforme militar y cada una de ellas tenía exhibido el rango de sargento. De estos 8 sargentos, incluía a Leo el profesor de armas de la bestia, Fai la jefa de escuadrones y Ailey la doctora de la escuela. Los 8 sargentos se sentaron en sus asientos frente a los generales y finalmente llegó el momento de comenzar la reunión. Fai fue la primera en levantarse y hablar. Estamos aquí hoy para llevar a cabo la reunión sobre qué hacer con los estudiantes de segundo año, que estuvieron involucrados en el caso que involucra principalmente al estudiante de primer año conocido como Borden Blade y los estudiantes que son parte de la clase de Del y las armas bestiales de Leo. Clase. Luego, Fai presionó un pequeño botón en un controlador que tenía en su mano. Frente a los generales y los demás sargentos, se les mostraba un informe holográfico. Creo que todos han leído los informes, pero esto está aquí solo para su referencia. Me gustaría pedirle su opinión sobre cómo se debe castigar a estos estudiantes, General Duke. ¿Castigado? Duke dijo. No veo ninguna razón para que estos estudiantes sean castigados. Si miras el informe parece que Borden fue el primero en atacar a los demás, simplemente estaban tomando represalias, este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Pero entonces, ¿por qué reunir al resto de los estudiantes de primer año? Nathan añadió casualmente. Me parece que otros estudiantes se habían involucrado. Estoy de acuerdo en que los estudiantes pelean todo el tiempo y no hacemos nada a propósito para detener esto, pero esto me pareció demasiado, ¿no? Bien, se impondrán más restricciones a los estudiantes de segundo y primer año. Solo se reunirán cuando sea necesario.
Yo estaré a cargo de imponer los castigos a los estudiantes de segundo año, ¿te parece bien, Nathan? Nathan simplemente se encogió de hombros, como si realmente no le importara el asunto en primer lugar. Solo había presentado su argumento para molestar a Duke. Insto al resto del sargento a que tome precauciones adicionales. Dijo Fay. Hace poco tuvimos la muerte de un estudiante en nuestra escuela. A diferencia de Brandon, Borden es un original. Si su familia se involucrara en esto, no sería bueno para la academia. TCH, escoria sucia, dijo Duke en voz baja. Los militares no tenían una buena impresión de los originales. Cuando comenzó la guerra fueron ellos quienes arriesgaron sus vidas para salvar a la gente del planeta. No fue hasta que realmente pareció que los humanos perderían la guerra que los originales se presentaron y compartieron su poder con todos, y ni siquiera todos hicieron eso. Entonces Alei se levantó. Me gustaría hablar sobre el asunto que involucra a los dos estudiantes con extrañas heridas en sus cuerpos. ¿Hubo algún informe sobre una bestia escapando de uno de los portales? Su padre, que no está presente en este momento, informó que no existía tal cosa. Incluso usando el radar, no pudimos rastrear nada. Duke respondió. Si no fueron las bestias, ¿qué causó esas heridas? Pensó Ailey mientras volvía a sentarse en su asiento. ¿Cómo va la preparación para la salida del portal para los estudiantes de primer año? Preguntó Leo. Sí, todo ha sido preparado. Nathan dijo. Se ha seleccionado un portal verde para que los estudiantes pasen y la base ha hecho los preparativos para su llegada. Todo debería ir bien la próxima semana. ¿Sabes en qué planeta se llevará a cabo la expedición? Preguntó Leo. Entonces podré preparar mejor a mis alumnos. Es mejor pedirles a sus estudiantes que lleven crema solar y gafas de sol ya que llegarán al planeta Kalari, respondió Nathan. Planeta Kalari, un planeta que estaba mayormente cubierto de desierto y contenía bestias de bajo nivel. Sus ciclos diurnos también eran muy diferentes en comparación con los de la Tierra. En lugar del ciclo de día y noche de 24 horas que tenía la Tierra, Kalari contenía un ciclo de 72 horas. Fue genial para aquellos que amaban la luz del sol y el calor. Capítulo 49, Nunca traiciones. Después del incidente con el de segundo año, Kim se dio cuenta de que, aunque había ganado mucha fuerza en comparación con lo que era antes, todavía había otros contra los que no era lo suficientemente fuerte para luchar. Aunque Momo era fuerte en el grupo de segundo año, no estaba ni cerca de la cima de la cadena alimentaria. Había muchos niveles superiores e incluso originales cuyos poderes no se podían medir. E incluso entre los estudiantes de primer año había aquellos que eran poderosos, incluidos su buen amigo Borden y Erin. Si Kim deseaba estar a su nivel, tendría que hacerse más fuerte. La forma más fácil para él de fortalecerse era consumiendo tantos tipos diferentes de sangre como fuera posible, pero había un problema importante. Después de la muerte de Brandon y el incidente del segundo año, la seguridad alrededor de la academia había sido más estricta que nunca. Se pusieron a patrullar más soldados y parecía que estaban vigilando a todos. Por ahora, mientras las tensiones son altas en la academia, era mejor que se mantuviera bajo control. Eso le dejó otra opción, mejorar sus habilidades de lucha. Kim todavía no había aprendido las dos habilidades, pero aprenderlas no sería suficiente. Después de ver a Borden, se dio cuenta de que también necesitaba aprender a usarlos, por lo que necesitaba experiencia. Oye, voy a ir a la ciudad a buscar algunos suministros, ¿quieres venir? Preguntó Borden. Kim dudó por un momento. Originalmente, había planeado reunirse con Ayla para practicar el golpe de martillo pero, al mismo tiempo, no había podido relajarse en mucho tiempo. En su última escuela, Kim nunca había hecho amigos y era del tipo solitario, pero ahora era su oportunidad de salir y divertirse. Un día no vendría mal, ¿verdad? Sí, seguro que iré, respondió Kim. ¿Y tú, Pedro? Preguntó Borden. Peter los había estado evitando a los dos por un tiempo, pero como eran compañeros de cuarto era casi imposible. Todavía se sentía mal por toda la situación, pero finalmente había tomado una decisión, no quería volver a hacer algo así. Sí, yo también iré. Luego, los tres se dirigieron a la ciudad. Siguieron adelante y comieron algo, vieron una película y se rieron mucho, pero cuando estaban afuera, Peter vio a un grupo de estudiantes de primer año de alto nivel que había conocido antes. Eran las mismas personas con las que Peter había salido en la cantina. Cuando Peter hizo contacto visual con el grupo, le indicaron que querían hablar. Hola chicos, acabo de recordar que prometí reunirme con algunas personas de la escuela esta noche. Dijo Pedro.
Fue genial pasar el rato con ustedes, pero los veré cuando regresen al dormitorio. Borden miró a Kim y se dio cuenta de que ambos pensaron que las palabras de Peter sonaban sospechosas. Hola Peter, sabes que si pasa algo, dime que te ayudaré, dijo Borden. No, no es nada que prometo, realmente hice algunos buenos amigos, tengo que irme ahora, adiós chicos, dijo Peter mientras se alejaba fuera de la vista de los otros dos. No importaba lo que Peter no quería que ocurriera un incidente como el de la última vez. Él mismo se ocuparía de los problemas. Borden era fuerte, pero por la pelea de la última vez, claramente Borden no era lo suficientemente fuerte para manejar a los años superiores y Peter sabía que ellos eran los que estaban detrás de todo. Peter finalmente giró en una esquina hacia un callejón donde 5 estudiantes de primer año esperaban pacientemente. Te tomó bastante tiempo. El estudiante que estaba frente al grupo tenía una cicatriz en la barbilla y se llamaba Earl. Él era el líder del grupo de primer año que estaba directamente bajo la pandilla de Momo. Entonces, de repente, Earl fue y agarró a Peter y lo arrojó contra la pared. ¿Qué diablos crees que estabas haciendo llamando a la maestra el otro día? Earl dijo. Ahora Momo y los demás nos están haciendo pasar un mal rato por confiar en ti. Luego le dio un puñetazo a Peter en el estómago, lo que le hizo arrodillarse y caer al suelo. ¿Por qué deberíamos ser nosotros los castigados? Todo esto es culpa tuya. Earl corrió y pateó a Peter una vez más en el estómago. La patada fue fuerte y el cuerpo de Peter comenzaba a temblar, sentía que en cualquier momento iba a vomitar el helado que acababa de comer con los otros dos. Earl se acercó a Peter y se inclinó para tomarle la mano. Sostuvo uno de los dedos de Peter y lo chasqueó fuerte y rápido al mismo tiempo que se escuchó un grito. ¿Qué diablos? Amordaza a este cobarde. Luego, uno de los estudiantes rasgó una parte de su camisa y se la metió en la boca a Peter. Ahora tenemos otro trabajo para ti, Peter, y será mejor que esta vez lo hagas bien, ¿entiendes? Solo asiente si estás de acuerdo. Entonces Peter sacudió la cabeza. Ya había decidido que, pase lo que pase, nunca volvería a traicionar a Borden ni a Kim. ¿Qué, estás diciendo que no? Peter luego asintió y le dio su respuesta a Earl. La vena en el costado de la cabeza de Earl ahora estaba saliendo a medida que crecía la ira dentro de él. Un humilde estudiante de primer año se atrevió a ir en su contra y él, un estudiante de nivel 4, tuvo que trabajar con otra persona. Esta no era la vida que esperaba tener en la academia y necesitaba descargar su enojo de alguna manera. Earl inmediatamente agarró los dedos de Peter y comenzó a chasquearlos uno por uno. Cada vez que se rompía un dedo, le preguntaba a Peter si estaba dispuesto a ayudarlos, pero cada vez Peter negaba con la cabeza. Al final, los 5 dedos de Peter se habían roto y Peter todavía no había aceptado su petición. Hola Harry, ven aquí, gritó Earl. Uno de los estudiantes de primer año que estaba detrás de Harry se acercó y se arrodilló. Haz lo tuyo, Harry. Entonces Harry colocó su mano sobre la de Peter y poco a poco se sintió una sensación cálida y los huesos de los dedos de Peter comenzaron a tomar forma. Se reformaron a lo que alguna vez fueron y él había sido sanado. Entonces se pudo ver una gran sonrisa en el rostro de Earl. Volvió a agarrar los dedos de Peter y repitió el proceso una y otra vez. Finalmente, después de una hora de quebrantar, lastimar y volver a sanar a Peter. La mente de Peter había cedido. Sin darse cuenta ya no quería sentir el dolor y asintió accediendo a su pedido. Bien, mira, si hubieras hecho eso en primer lugar, no habríamos tenido que pasar por todo eso. Dijo Conde. Esta vez será mejor que lo hagas bien y te asegures de no involucrar a nadie. Capítulo 50, Juego de realidad virtual. Sin Peter, eso dejó a Kim y Borden solos. Actualmente estaban caminando por la calle principal que estaba llena de tiendas de ropa y restaurantes. Los estudiantes solo recibían 10 créditos diarios como asignación, pero eso no impedía que sus padres les enviaran dinero extra mientras estaban en la escuela. Los estudiantes más ricos eran libres de gastar y comprar lo que quisieran y, lamentablemente, los estudiantes más ricos solían ser también los más fuertes. Aunque la ciudad no se abrió a ningún civil normal, todavía estaba abierta a todos los trabajadores. La ciudad estaba llena de personal militar, pero no todos eran soldados. Todavía se necesitaban cocineros, personal administrativo, ingenieros, trabajadores de la construcción e incluso gente en general que dirigiría el taller. A todos ellos se les había concedido acceso especial por parte del ejército y, a cambio, se les había proporcionado un alojamiento agradable y no tenían que preocuparse por la vida en el mundo exterior.
Entonces, aunque trabajaban para el ejército, no se requería que se confiara en ellos para luchar a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras los dos caminaban, Kim no pudo evitar pensar en la pelea entre Borden y Momo. Hola Borden, sé que dijiste que tu habilidad se reinicia todos los días, pero nunca dijiste que podías usar dos habilidades a la vez. Preguntó Kim. ¿No es así? Dijo Borden con una sonrisa incómoda. Bueno, hay algunos en mi familia que incluso pueden albergar a tres. ¿En serio? Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Bueno, si te contara nuestros secretos familiares, Kim, tendrías que convertirte en parte de nuestra familia. O eso o tendría que matarte. Por un segundo hubo un silencio incómodo entre los dos. Como Kim no estaba segura si Borden estaba bromeando o no. Relájate, ¿quieres? Borden dijo. Pero sí, sinceramente no puedo decirte nada, ya conoces las reglas de originales y todo. Borden pertenecía a una de las familias originales que había decidido mantener su habilidad dentro de su familia. Es decir, las únicas personas que sabían cómo copiar otras habilidades eran los Blades. Por supuesto, a Borden no se le permitió hablar con nadie sobre su habilidad. Sí, lo siento, pero si no te importa que te lo pregunte. Si copias una habilidad que nunca has recibido antes, ¿cómo puedes luchar contra ellos también? Déjame mostrarte algo, dijo Borden. Los dos continuaron caminando por la calle principal que estaba llena de tiendas, hasta que Borden finalmente se detuvo justo afuera de una tienda de juegos. Los dos entraron y había todo tipo de juegos llenos en los estantes. En la parte trasera de la tienda había un módulo de realidad virtual para que la gente lo probara antes de comprar algo. Como todo lo demás, incluso la tecnología de los juegos mejoró significativamente después de la guerra. Entonces Borden señaló la cápsula de realidad virtual. ¿Ves esa cosa? Crecí jugando con eso. ¿Qué? Pensó Kim, pero luego recordó que Leo había mencionado algo sobre un juego de realidad virtual que era popular entre los estudiantes. Dijo que si quería adquirir experiencia en peleas sería bueno si jugara cierto juego. ¿Es de esto de lo que estaba hablando? Hay un juego popular que se juega en el mundo exterior y dentro de las escuelas militares llamado Power Fighter. El juego es simple, te da una habitación abierta y vacía y los dos luchan hasta que uno pierde. Aunque suena simple, el juego en sí se usa para ayudar a las personas a entrenar. La cápsula VR puede registrar todos los atributos de tu cuerpo. Cualquier cosa que hagas en el mundo real puedes hacerlo en el juego. Lo único que no puede hacer es registrar tu habilidad. Luego, Borden se acercó a la cápsula y tocó el frente de la cápsula donde había un anillo redondo. Apareció una pantalla holográfica con la configuración del juego en la parte superior. Luego, Borden colocó su mano sobre la pantalla holográfica y se escuchó un sonido de notificación. Bienvenido ID usuario copy. Dijo la máquina. Cuando Borden inició sesión en el juego, la información de su ID de usuario se pudo ver junto con un modelo ficticio de su luchador que no se parecía en nada a Borden. Mostraba la cantidad total de peleas que tuvo Borden y cuántas victorias y derrotas. Aunque Borden rápidamente pasó de esa pantalla a otra, demasiado rápido para que Kim pudiera ver algo. Entonces Borden de repente estuvo en una pestaña de habilidad. La lista parecía casi interminable. Espera, pensé que dijiste que el juego no podía registrar tu habilidad. Preguntó Kim. No puede, pero el juego era aún más realista y podía usarse como herramienta de entrenamiento, carga en su base de datos todas las habilidades que se comparten en el mundo que conocemos hoy. Por supuesto, solo las que se hacen públicas. Por lo tanto, las habilidades originales y las habilidades que aún no se han descubierto no están en esta lista, incluida la mía. Sin embargo, puedo seleccionar cualquier habilidad que quiera, incluso si no puedo realizarla en el mundo real. Puedes practicar con él en el juego. Kim finalmente entendió cómo Borden podía volverse adverso con múltiples habilidades diferentes. Esto era algo que solo beneficiaría enormemente a alguien como él, que podía usar cualquier habilidad que deseara. La mayoría de las personas que jugaban querrían volverse más fuertes y mejores en el uso de sus habilidades. Eso significaba que normalmente solo seleccionaban su propia habilidad. ¿Cuál era el punto de seleccionar algo que nunca podrías usar en el mundo real, a menos que solo quisieras tener la experiencia? En realidad, el juego es muy popular entre las otras escuelas militares. Borden continuó explicando. Tanto es así que el ejército ha diseñado sus propios servidores para que solo se conecte a otras escuelas, pero también puedes jugar con el mundo exterior. Antes de ingresar al juego, incluso puedes ingresar tu nivel de poder. De esta manera coincidirás con esas personas del mismo nivel.
La gente puede mentir sobre su nivel, pero ese tipo de personas nunca mejorarán en la pelea, intimidando a los más débiles que ellos todo el tiempo. Luego, King se acercó a la cápsula y comenzó a inspeccionarla. Sonaba increíble y era exactamente lo que King necesitaba. De esta manera pudo practicar contra otros estudiantes sin que otros se dieran cuenta de que era él. Luego, cuando King levantó la etiqueta, había más ceros en la cosa de los que había visto antes. No había manera de que pudiera permitirse algo así. Quizás algunos de los otros estudiantes a quienes sus familias podrían enviarles créditos, pero no King. Borden empezó a reír. No te preocupes, no necesitas comprar uno tú mismo, la academia tiene una sala llena de ellos. En realidad, vamos, regresemos y intentémoslo. Capítulo 51, Luchadores de Poder. El sol estaba empezando a ponerse afuera, así que era el momento justo para que Borden y King regresaran a la academia y cuando lo hicieron, inmediatamente se dirigieron a la sala de realidad virtual. Al igual que la cápsula en la tienda, era una sala llena de filas y filas que contenían cápsulas y al lado había una pequeña tienda y un mostrador donde los estudiantes podían comprar bocadillos y refrescos. La sala estaba actualmente llena de estudiantes, tal como habían dicho Borden y Leo, el juego era increíblemente popular. Al ver la emoción en los ojos y rostros de los estudiantes, Kim comenzó a sentirse molesta. Sentía como si hubiera un mundo que nunca llegó a experimentar al crecer solo porque era pobre. Los dos se dirigieron al mostrador que estaba ubicado al lado de la pequeña cafetería. Hola, ¿nos gustaría alquilar 2 cápsulas, por favor?, preguntó Borden. Una sola cápsula te costará 10 créditos por hora, respondió la hembra. Escuchar ese número hizo que King tragara saliva. Por alguna razón, esperaba que las cápsulas fueran gratuitas pero, por supuesto, tendrían que pagar para alquilarlas. Con los 10 créditos de King, recibió como máximo un día en el que podía jugar durante 1 hora al día. No necesitaba el dinero para nada más, después de todo, la escuela les proporcionaba alojamiento y 3 comidas al día. Muy bien, ¿estás listo?, preguntó Borden. ¿Cuánto pagaste? Sí, no te preocupes por eso, vamos, vamos. La mujer detrás del mostrador le había entregado a Borden 2 etiquetas numeradas 23 y 24. Los dos caminaron por la habitación hasta que encontraron 2 cápsulas una al lado de la otra, ambas tenían números grandes mostrados en el frente de la cápsula en tinta grande y negrita. Aquí estamos, dijo Borden, con estas cápsulas solo se pueden conectar a los servidores militares. Puedes luchar con otros de otras escuelas, pero no podrás conectarlo a los servidores normales, necesitarás hacerlo. Compra tu propia cápsula para eso. Cuando inicies sesión en el juego, podrás jugar como invitado por ahora y simplemente buscar el ID copy y unirte a mi sala cuando puedas. Dicho esto, los dos subieron lentamente a la cápsula de realidad virtual. Cuando la máquina sintió que ambos estaban cómodamente dentro, la tapa de la cápsula comenzó a acercarse lentamente a ambos. Luego, antes de que se dieran cuenta, sus mentes fueron completamente transportadas a otro espacio. King estaba ahora en una gran habitación blanca y vacía. No había paredes a la vista y parecía que la habitación era interminable. De repente apareció una pantalla frente a él. Bienvenido a Power Fighter, ¿te gustaría? Iniciar sesión, registrarse, jugar como invitado como había sugerido Borden. Por ahora King decidió jugar como invitada. Luego revisó el sistema y comenzó a buscar la identificación de jugador de Borden. Una vez que eligió unirse a la habitación de la persona, esperó pacientemente a que Borden aceptara. Invitación a la habitación aceptada, transporte en 3, 2, 1, luego, en un instante, King había sido transportado a otra habitación vacía en blanco, solo que esta vez Borden también estaba allí, pero Borden no se parecía a él. Parecía una persona completamente diferente. Tenía ambas manos envueltas en vendas y en la cara llevaba un pañuelo. Parecía un antiguo ninja. Borden, ¿eres tú? Oh, lo siento, dijo Borden y al segundo siguiente parecía el Borden normal de la escuela. ¿Qué fue eso?, preguntó King. Eso, el juego te permite personalizar tu personaje para que puedas hacer que se vea como quieras. La ropa que llevaba era un tipo de piel, aunque cuestan créditos así que no me preocuparía por eso. El sonido del juego estaba mejorando aún más para King. Permitir a los usuarios crear un personaje para usarlo en el juego significaba que nadie sabría que era él, a menos que supieran su nombre de usuario. ¿Quieres verme jugar algunos juegos para saber cómo funciona el juego?, preguntó Borden. Seguro. Borden luego creó una fiesta, donde King pudo observar.
De repente, en el espacio en blanco, aparecieron 4 gradas formando una arena y Kim fue teletransportada a la zona de asientos en una de las gradas. El juego hizo todo lo posible incluso para que los espectadores lo hicieran sentir como algo real. Una vez que Kim estuvo cómodamente sentada, Borden fue a buscar una coincidencia. Borden seleccionó el nivel de potencia de 2. De esta manera solo sería emparejado con niveles 2. También había una opción de coincidencia rápida, donde te emparejaría con cualquiera que hubiera seleccionado la misma opción independientemente del nivel de poder. La habilidad que actualmente tenía su personaje era la tierra. Eligió esto porque el propio Borden había estado tratando de aprender mejor la habilidad de la tierra, de modo que cuando Peter se fortaleciera con ella, Borden podría ayudarlo a usarla. Cuando se encontraba un oponente, él también era teletransportado al espacio donde estaba Borden. Los dos comenzaron en el lado opuesto de la habitación, luego Kim pudo ver aparecer una gran cuenta regresiva sobre la arena. Cuando la cuenta atrás llegó a 0, el partido comenzó inmediatamente. Borden se enfrentaba a otro usuario de la Tierra. Los usuarios de la Tierra fueron la habilidad más común que se encontró. Sin embargo, el combate no duró mucho, ya que estaba claro que Borden tenía mayor experiencia a la hora de pelear. El partido solo había durado un total de 5 minutos, pero mientras miraba el juego Kim comenzó a descubrir cómo funcionaba. Sobre la cabeza de cada jugador había una barra de salud. Pero no había forma de mostrar cuánta salud tenía cada jugador. A juzgar por lo que Borden había dicho, esto probablemente se debía a que todos tenían un estado de salud diferente dependiendo de lo que el visor de realidad virtual podía leer en el cuerpo. El propio Kim lo sabía por su habilidad de inspección. Cada vez que miraba las estadísticas de una persona diferente, algunas de ellas tenían cantidades diferentes y eso lo incluía a él. Lo siguiente que notó fue el hecho de que en realidad no se había producido ningún daño al jugador. Cuando Borden golpeaba o apuñalaba a una persona, el sistema hacía que el jugador reaccionara, asustándolo, pero no dañaba permanentemente a la persona como lo habría hecho en la vida real. De manera similar a un juego, trataría los golpes en partes vitales como un golpe crítico, pero el jugador podría continuar luchando normalmente siempre y cuando su HP no llegue a 0. Después de eso, Kim continuó viendo a Borden jugar algunos juegos más y antes de que se dieran cuenta, se les acabó el tiempo. Aunque Kim no tuvo tiempo para jugar hoy, no podía esperar para probar la máquina mañana. Capítulo 52, Evolución de sangre. Se estaba haciendo tarde y era casi la hora del toque de queda, por lo que Kim y Borden decidieron que sería mejor regresar a los dormitorios. Cuando llegaron, notaron que las luces estaban apagadas y Peter ya estaba en la habitación profundamente dormido. ¿Se ve bien?, preguntó Kim, al notar que Borden estaba mirando a su alrededor para ver si podía ver alguna marca en su cara o cuerpo. Sí, parece estar bien, pero incluso si estuviera siendo intimidado, podría haber ido al consultorio del médico antes de venir aquí, respondió Borden. Bueno, sigo pensando que deberíamos vigilarlo, no hay manera de que los niveles superiores se hagan amigos de un nivel inferior sin ningún motivo, dijo Kim. Borden se aclaró la garganta ruidosamente y empezó a mirarse a sí mismo. Por supuesto, hay algunas excepciones, dijo Kim sonriendo. Con los otros dos ahora profundamente dormidos, Kim todavía estaba despierto jugando con su sistema. Estaba ocupado viendo los vídeos tutoriales del ataque Hammer. No tenía suficientes puntos de agilidad para aprender el paso rápido, pero con los guanteletes, sí tenía suficientes para el golpe de martillo. El video mostraba al hombre rubio demostrando qué hacer paso a paso. Era increíblemente detallado y mostraba todo en cámara lenta hasta el punto de describir la sensación que el usuario debería tener en cada paso del camino. Kim miró repetidamente el video, ya que quería aprenderlo y probarlo en el juego de mañana. Después de finalmente recordar todos los pasos y creer que dominaba con confianza la habilidad, cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente Kim se había despertado más temprano que los otros dos. Inmediatamente quiso ir al juego para crear su personaje y probar la habilidad que había estado aprendiendo toda la noche. En caso de que los demás se preguntaran quién era Kim, dejó una nota antes de irse. Cuando finalmente llegó, la sala de realidad virtual estaba más vacía que ayer, probablemente porque era temprano en la mañana y no muchos estudiantes se habían despertado todavía. Kim luego hizo lo mismo que Borden había hecho ayer. Se acercó a la bella dama que estaba detrás del mostrador y le pidió alquilar una cápsula, solo que esta vez por 2 horas. Sus créditos no servían de mucho más que comprar bocadillos nocturnos y, por el momento, ni siquiera eso lo satisfacía.
Desde que probó la sangre por primera vez, la comida empezó a tener un sabor insípido. Todavía tenía hambre como todos los demás, pero el sabor del helado y los dulces ya no tenía el mismo efecto excitante que antes. Para volver a tener esa sensación, solo podía obtenerla de la sangre. Pero Kim se aseguró de consumir sangre solo cuando la necesitaba o para fortalecerse. Tenía miedo de volverse adicto a ese sentimiento y, si lo hacía, solo le causaría más problemas. Antes de entrar a su cápsula, Kim miró alrededor de la habitación y notó que algunos estudiantes llevaban consigo sus armas bestiales. No todos los estudiantes usaron uno como Borden. Pero después de ver las partidas que Borden había jugado ayer, vio que algunos de sus oponentes tenían uno. Lo que probablemente significaba que los estudiantes traían sus armas con ellos, lo que significaba que el juego también podía reconocer el poder de las armas de las bestias. Justo al costado de la cápsula, había una gran caja rectangular y debajo estaban escritas las palabras, armas de bestias. Entonces parecía que Kim tenía razón después de todo. Después de quitarse los guanteletes y colocarlos en la caja, la cápsula comenzó a escanear las armas. Escaneo completo el arma de la bestia, ahora se puede usar con la cápsula. Luego, saltó e inició sesión en el juego. Solo que esta vez, en lugar de iniciar sesión como invitado, decidió registrar una cuenta. Por favor, cree una identificación de usuario. Kim pensó mucho, no quería nada que pudiera revelar su verdadera identidad, pero, al mismo tiempo, quería un nombre que expresara su nuevo yo. Algo como Dios Vampiro simplemente no funcionaría y daría demasiada información. Además, la idea de poner vampiro en su nombre solo hizo que un hormigueo le recorriera la espalda. Finalmente, se había decidido por un nombre. ID de usuario creado Blood Devolver. El nombre fue elegido por varias razones. Kim podía sentir su cuerpo hacerse más fuerte con la sangre de cada persona que bebía. Era como si su cuerpo estuviera evolucionando hacia algo más, y en el futuro sabía que sería más fuerte de lo que era ahora. Pensó que el nombre era muy apropiado para él. El siguiente paso fue diseñar su personaje. Las proporciones corporales de su personaje eran las mismas que las de él, pero podía elegir qué peinado y ropa sencilla quería. Kim siempre había nacido con el pelo negro y rizado y quería cambiarlo, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Ahora sentía que podía ser otra persona. Después de analizar todas las opciones, finalmente se decidió por un personaje rojo de pelo puntiagudo que vestía ropa de aldeano más sencilla. Parecía un granjero de un viejo mundo de fantasía. Una vez que se completó el personaje, Kim fue nuevamente teletransportada a la gran habitación blanca y vacía. Fue entonces cuando Kim notó algo. Mientras estaba en la habitación, Kim podía caminar libremente y mover su cuerpo como podía hacerlo afuera. Actualmente estaba vestido como el personaje e incluso tenía puestos sus guanteletes. Luego, cuando Kim intentó abrir su sistema, para su sorpresa, apareció como de costumbre mostrando todas sus estadísticas actuales. Kim miró sus guanteletes e inmediatamente quiso probar algo. Golpe de sangre. Y en ese instante, una línea roja parecida a una garra salió de las manos de Kim y arañó el suelo. Por alguna razón, parecía que el sistema y las habilidades de Kim todavía funcionaban dentro del juego. Capítulo 53, primer juego. Después de descubrir que la sangre que le robaron funcionó en el juego, Kim inmediatamente abrió su sistema para verificar sus estadísticas nuevamente. Solo que a diferencia del mundo exterior donde su HP se habría reducido en 1 HP. Todo seguía igual. ¿Fue porque usarlo en realidad no usó sangre? Cuando Kim usaba un golpe de sangre fuera, la forma de garra roja salía de su mano y, al mismo tiempo, sentía como si un pedazo de energía dentro de él se hubiera ido con ella. El menos en su HP indicaría que tomó parte de su fuerza vital o de su sangre. Pero dentro del mundo del juego, el ataque no hizo tal cosa. Simplemente estaba replicando lo que su mente le decía que hiciera, mientras escaneaba el cuerpo dentro de la cápsula para ver si era posible. Para probar esto, Kim pasó la mano sin parar, golpe tras golpe. Las líneas rojas dejaron las yemas de sus dedos en una ráfaga, pero, al mismo tiempo, no se perdió ningún HP. Por las dudas, Kim abrió el sistema de juego y comprobó, y justo al lado de su nombre, donde había una sección para completar tu habilidad, estaban las palabras escritas None en el cuadro. Sin embargo, otro pensamiento vino a la mente de Kim. Si no perdía HP al usar la habilidad, esto también significaba que su habilidad Banco de Sangre no tendría ningún efecto en el juego. Cuando fuera atacado, no causaría ningún daño físico a su cuerpo real en el exterior.
En realidad, no estaba perdiendo salud, por lo que dentro del juego, no podría confiar en su banco de sangre para salvarlo de situaciones difíciles. Pero el hecho de que King fuera capaz de usar estas habilidades en el juego le hizo pensar. ¿Era su sistema realmente una habilidad? Al principio, lo asumió, después de todo, había recibido el poder de lo que parecía un libro de habilidades. Por supuesto, nunca antes había oído hablar de una habilidad como esta, pero había muchas habilidades en el mundo que los originales habían escondido y guardado para sí mismos. Luego recordó su cambio de estado. Junto a la raza, decía que ya no era humano. Quizás sus habilidades fueron más un efecto secundario del cambio de raza. Más que una habilidad en sí misma. Es por eso que las habilidades que desbloqueó a través del sistema realmente no siguieron un patrón. Lo que el banco de sangre podía hacer difería mucho de lo que hizo su golpe de sangre. Si la teoría de King era correcta, significaba eso que él también podría aprender una habilidad. No lo había intentado hasta ahora porque pensó que simplemente no habría funcionado, pero ahora, si iba a probar esto, necesitaba pensar detenidamente sobre qué capacidad aprender. Antes de comenzar su primer juego, King quería probar el golpe de martillo. Había estado viendo el vídeo toda la noche y sentía que estaba listo. Coloca tu pie hacia adelante así y al mismo tiempo rota tu cuerpo. La energía debe fluir a través de los dedos de tus pies hacia arriba, luego, cuando retiras tu mano, pisa el suelo y al mismo tiempo libera la energía a través de tu puño. King murmuró mientras subía los escalones. Al principio, King hizo todos los pasos requeridos lentamente, asegurándose de hacerlos perfectamente sin usar nada de su energía o fuerza. Hizo todo paso a paso como lo explicaba el vídeo. Después de repasarlo varias veces, estaba listo. En un solo movimiento, hizo todos los pasos lo más rápido que pudo y, tal como lo indicaba el video, pudo sentir la energía subiendo desde la planta de sus pies hasta su puño. El poderoso golpe salió de su mano y se escuchó un fuerte bang. Se creó una pequeña onda de choque en el aire. Lo hice, dijo King. Aunque la onda de choque no se acercó al tamaño del hombre en el video, King todavía estaba contenta con el resultado. Ya no había necesidad de demorarse más, y hizo clic en la función de búsqueda. Para su primer combate, King quería enfrentarse al mismo usuario de nivel de poder que él, un nivel 1. Técnicamente, el propio King sabía que estaba más allá del nivel 1. Si tuviera que adivinar, diría que tenía aproximadamente el mismo nivel de poder que un 2-5, pero para su primer partido, solo quería asegurarse de algunas cosas. El juego le encontró un oponente y fue inmediatamente teletransportado a una arena. Cuando terminó la cuenta atrás, llegó el momento de comenzar el partido. El estudiante frente a él no tenía ningún arma de bestia, por lo que King fue cauteloso al principio y al mismo tiempo quería probar algo. King se acercó al estudiante y estaba lista para lo que estuviera por venir. Fue entonces cuando el estudiante cambió de forma sus manos en forma de garra y rascó el cuerpo de King. El ataque fue lento y King pudo bloquear, pero decidió no hacerlo y permitió que el ataque le rascara el pecho. Mientras jugaba, dentro de la vista del usuario estaba su barra de HP y la de su oponente, ubicada en la esquina inferior derecha. Cuando el ataque se realizó, se había tomado una pequeña cantidad de HP. Luego, King rápidamente retrocedió unos pasos y procedió a usar su habilidad de banco de sangre. HP está actualmente lleno, no se puede usar el banco de sangre, era como había sospechado. Aunque sufrió daños en el juego, nada le había sucedido a su cuerpo real afuera. Con su pensamiento confirmado, King ya estaba listo para terminar el partido. Corrió hacia adelante y cuando estuvo lo suficientemente cerca lanzó un golpe de sangre. El estudiante levantó sus garras para bloquear, pero en el segundo en que el golpe de sangre hizo impacto, sus garras se rompieron y detrás del primer golpe de sangre vino un segundo. El HP del estudiante se redujo ahora alrededor de un 25%. Aunque King fácilmente podría haber terminado el partido con una andanada de golpes de sangre ahora, decidió no hacerlo. Originalmente quería jugar el juego para ayudar a entrenar sus habilidades de lucha, y en el mundo exterior, King no podía usar los golpes de sangre como quería. King se acercó al estudiante, para entonces las garras del estudiante ya se habían regenerado. El estudiante volvió a golpear, pero esta vez King se agachó debajo del ataque y lanzó un puñetazo al estómago del estudiante seguido de otro puñetazo en la cara del estudiante y lo remató con un golpe de sangre en forma de cruz con ambas manos. Evolver de sangre ganador. En ese momento King había recibido otro mensaje de su propio sistema. El oponente ha sido derrotado. Se han obtenido 25 exp. 305, 400 experiencia.
Fue inesperado, pero King había recibido exp por derrotar a un oponente en el juego. De repente una gran sonrisa apareció en su rostro. Capítulo 54, Paso Flash. Después de derrotar al estudiante dentro del juego, King recibió 25 puntos de experiencia en comparación con sus 50 habituales. Esto fue una gran sorpresa para él ya que King no esperaba que una pelea en el juego contribuyera a los puntos en su sistema, pero al mismo tiempo, esto fue una gran noticia. Debido a la mayor seguridad alrededor de la escuela, sería más difícil para él encontrar oponentes y sacarles sangre. Eso y los guanteletes que estaba usando eran un claro indicio. Aunque los guanteletes eran un arma poco común, había millones de militares jugando. Incluso si los usara, no podrían señalárselo. Pero ahora que King pudo subir de nivel, resolvió su problema actual de volverse más fuerte sin la necesidad de consumir sangre. Aunque no sabía por qué solo había recibido 25 exp. Si tuvo que adivinar, podría haber sido porque no estaba luchando contra estas personas en la vida real o porque el oponente al que se enfrentó era demasiado débil. Sin perder más tiempo, King inmediatamente fue a buscar otro juego. Estableció el nivel de poder en el nivel 1, de esa manera podría enfrentarse a oponentes fáciles. Casi encontraron a un oponente al instante y King se puso manos a la obra. En lugar de reservar su poder como en el último juego, King decidió que esta vez simplemente enviaría una andanada de golpes de sangre a su oponente. Y su plan funcionó, su primer oponente fue derrotado tan rápido que King ni siquiera tuvo tiempo de descubrir qué habilidad tenía. 25 exp ganadas. 330, 400. Los siguientes 3 oponentes de King fueron derrotados tan fácilmente como los otros 2. Había un usuario del elemental de tierra, que era demasiado lento para lanzar sus hechizos. Simplemente evitaba los ataques y luego, cuando estaba dentro del alcance, desataba los golpes de sangre. Las 2 peleas posteriores fueron tan fáciles como las peleas anteriores de King, rápidamente esquivaba sus ataques y cuando estaba lo suficientemente cerca de ellos, lanzaba spam con su habilidad. Por supuesto, King sabía que no podría hacer este tipo de cosas fuera del juego. Después de todo, la habilidad tuvo un gran revés al reducir su salud. Si King estuviera alguna vez en la zona de peligro y luego fuera atacado, estaría muerto en un instante. Pero él solo quería subir de nivel lo antes posible y después de derrotar a los siguientes 3, lo hizo. 405, 400 exp. Felicitaciones, ahora estás en el nivel 4. Raza, mediano. HP 25, 25. 5, 800 exp. Fuerza 13, 3. Resistencia 12. Agilidad 14. Por primera vez desde que King subió de nivel, no había recibido una nueva habilidad. De alguna manera esperaba esto pero al mismo tiempo esperaba algo útil. Simplemente tendría que seguir subiendo de nivel y esperar a tener más habilidades en el futuro. Sin embargo, finalmente, lo que King había querido había llegado. La razón por la que quería subir de nivel tan rápido era por el punto de estadística gratuito que recibía después de cada nivel. Agilidad 15 inmediatamente puso énfasis en su estadística de agilidad y ahora finalmente pudo aprender el paso rápido del tutorial. Esta vez, mientras seguía el tutorial del rubio, King pudo seguirlo paso a paso junto con el video. A diferencia de cuando aprendió el golpe de martillo, donde tuvo que verlo repetidamente y no pudo hacerlo todo. Después de varios minutos de que King practicara el paso rápido, finalmente tuvo un golpe de éxito. ¿Sí? Gritó King. Sin embargo, lo que King sí notó fue que mientras estaba solo en la habitación blanca, su cuerpo nunca se sentiría cansado. Pudo realizar el paso rápido tantas veces como quiso sin sentirse cansado. Sin embargo, esto no se aplicaba cuando estaba en un partido. Usar el golpe de sangre consumió la resistencia de King, sintió que esto lo afectaba después de enviar ataque tras ataque durante un partido. Significaba que la sala blanca actuaba como una especie de sala de entrenamiento, donde no se veían afectados por las restricciones de sus cuerpos físicos. Una vez aprendido el paso rápido, King finalmente quiso experimentar una pelea con un oponente más duro. En lugar de buscar por nivel de poder, King decidió seleccionar partido rápido y dejaría que el destino decidiera el nivel de su oponente. En el mundo real, no podrías elegir contra quién te enfrentarías, por lo que era importante que King tuviera experiencia luchando en todo tipo de situaciones. Luego, unos momentos después, se encontró una coincidencia. Esta vez, cuando King entró al suelo de la arena, pudo ver a su oponente parado frente a él. Llevaba una larga capa roja y a su lado había 2 dagas.
Kim también se dio cuenta de que tampoco estaban solos, también había una persona sentada en las gradas observando a Kim y su oponente. Oh, no te preocupes por él, dijo el hombre con capa, él es solo mi mayor, me mira pelear para poder dar consejos. Luego, Kim intentó usar su habilidad de inspección con su oponente para ver qué nivel de poder o habilidad tenía, pero no hubo suerte. La habilidad de inspeccionar no parecía funcionar en el juego. Pero antes de que comenzara el partido, Kim se aseguró de abrir su pantalla de estado y decidió dejarla abierta y a un lado. Durante este partido, quería vigilarlo de cerca. Cuando ambos estuvieron listos, la cuenta regresiva comenzó sobre sus cabezas. 3, 2, 1, vamos. Tan pronto como sonó el sonido que indicaba el inicio del partido. El hombre con capa sacó sus dagas y las blandió rápidamente. Siguieron dos espadas de viento, el ataque fue similar al golpe de sangre de Kim, solo que la distancia a la que se podía usar el ataque era mucho mayor y más rápida. Entonces Kim decidió atacar con su propio golpe de sangre, las dos líneas de poder chocaron en el medio y se anularon entre sí. Un color rojo, ¿qué habilidad es esa? El hombre de la capa se preguntaba y, al mismo tiempo, el mayor del hombre de la capa pensaba lo mismo. Esta vez Kim cargó hacia adelante, todas sus habilidades requerían que lo usaran a corta distancia, el hombre con capa al ver esto lanzó más golpes de viento, pero Kim simplemente respondió con sus propios golpes de sangre, pero esta vez enviando 4 de ellos. Cuando los dos primeros cancelaron los golpes de viento, los dos siguientes continuaron avanzando. Fue entonces cuando el hombre de la capa levantó su capa y giró, los golpes de sangre golpearon la capa, pero no hubo ningún efecto y ni siquiera quedó un rasguño en la capa. Esa es una armadura de bestia, y además de alto nivel. Pensó Kim. Los dos ahora estaban a una distancia de puñetazo el uno del otro. El hombre con gorra sacó sus dagas rápidamente, Kim levantó las manos y logró agarrar las dagas, permitiendo que la hoja saliera de sus dedos. Entonces, de repente, el aura alrededor de las dagas creció y el viento que se formó alrededor de la daga permitió que los extremos de la hoja crecieran y actuaran más como una espada, perforando a Kim en ambos hombros. El hombre encapuchado retrocedió y intentó otro golpe. No sé cuál es tu habilidad, pero se acabó. Dijo el hombre encapuchado. Pero entonces, de repente, su daga no había tocado nada más que aire y espacio vacíos y no se podía ver a nadie. Cuando se dio la vuelta, una garra afilada penetró el estómago del hombre. Luego, otro ataque, tras ataque a gran velocidad le estaba desgarrando el estómago y para rematarle le propinó 2 golpes de sangre más. 25 experiencia adquirida. 30, 800 exp. El hombre que observaba en la arena se puso de pie al ver a su amigo perder el partido. Hasta ahora, los dos habían estado en una racha ganadora. Al turnarse para enfrentarse a un oponente tras otro, la pérdida repentina los había sorprendido. Esa habilidad al final, ¿qué fue eso? Luego, justo cuando Kim estaba a punto de cerrar sesión e ir a buscar otra coincidencia, escuchó que alguien lo llamaba. Esperar. El hombre en los asientos gritó. Por favor, pelea conmigo. Kim no tuvo ningún problema con esto y aceptó, pero sin saberlo, el hombre al que estaba a punto de enfrentar era uno de los estudiantes más fuertes de otra escuela militar.